Por si las moscas, vamos a hablar del difícil arte de escribir una columna. Me acompaña el columnista Jorge Cepeda Patterson, que es un periodista de largo trayecto, pero que en los últimos meses nos tiene en vilo cada vez que publica una columna en el periódico El País. Jorge se ha dedicado a hacer una glosa, una interpretación de la 4T y hay que decir que muchas de sus columnas siempre aportan un aspecto original. Además, Jorge tiene esta virtud de caminar por una línea siempre delgada en donde atribuye beneficios y cosas malas, digamos, a ambas partes en pugna, porque es además un sexenio y una 4T muy discutida y que siempre es muy interesante la manera en que lo hace. A veces él advierte que queda mal con todo el mundo, no es que quede bien con todo el mundo, pero pues es súper interesante y nos parece uno de los columnistas que hay que leer en este momento. Jorge, bienvenido a Por si las moscas. Muchas gracias, un placer estar en este nuevo espacio, al menos para mí, y desde luego siempre conversar contigo se hace interesante. Bueno, Jorge, vamos a tocar los temas que has tocado en las columnas. Y el primero es uno que me gustó mucho por la manera en que lo exponías, y es si López Obrador tenía que cambiar de estrategia económica y política con la pandemia o no, y la consecuente descenso, el consecuente descenso económico. Tú dices que es como si fuera un jugador o un entrenador que se hubiera preparado durante 20 años para el partido, pero que al minuto 10 le cambian la jugada, pasa algo y está en otro partido, está en otro momento. Y en ese contexto hablas de por qué López Obrador es fiel a sí mismo. ¿Podrías abundar un poco más sobre esta idea? Bueno, sí, retomando la metáfora, en efecto es la pandemia y el impacto enorme que tiene en cualquier gobierno en este momento, sí. En cualquier país, con la particularidad en México que nos agarra justo en la mudanza de un cambio de régimen, con lo cual las implicaciones son aún más intensas. En efecto, López Obrador parecería un entrenador que ha preparado un cuidadoso y detallado plan de juego durante mucho tiempo, hasta el día, en efecto, del encuentro. Y luego resulta que al minuto 10 su mejor jugador provoca un penalti, es expulsado, le meten el gol y todo ha cambiado. La gran pregunta es, a partir del minuto 11, ¿habrá que modificar sustancialmente el plan de juego agresivo, intenso que se había planteado originalamente, o tendrá que recurrir más bien a un esquema mucho más defensivo y conservador para evitar una goleada? Y ese es un poco el dilema en el que se encuentra López Obrador. Su plan sexenal era muy ambicioso, más el intento literalmente de cambiar un régimen. Era un cambio de régimen. Tiene enormes implicaciones. Claro. Entonces, ¿la pandemia modifica sustancialmente o no? ¿Tendría que obligar a López Obrador a repensar su esquema o no? Y esa es un poco la pregunta que me hacía en ese texto. Después de oír su planteamiento en el segundo informe de gobierno, queda claro que el entrenador López Obrador decidió continuar su plan de juego original y en algunos aspectos incluso profundizarlo para responder a la crisis de la pandemia. Y en cierta manera, Guillermo, auditorio, en cierta forma, nunca sabremos realmente si la 4T habría tenido resultado o no. ¿Por qué? Porque con una caída del 10% en el PIB, a la que nos está condenando el cierre de actividades económicas traídas por la pandemia, le tomará el resto del sexenio simplemente regresar al punto de partida. Exacto. Con lo cual, en cierta forma, el plan original pasa a un segundo plano.
Sí, tú decías, el pastel se va a repartir de otra forma, pero a lo mejor el resultado final es que todo mundo, sobre todo, digamos, la población los pobres de este país queden en una posición inicial. Exacto, porque el principal planteamiento de Andrés Manuel, y a mí me parecía absolutamente legítimo después de tantos años de darle la espalda a la mitad de la población más apremiada, por un modelo económico que privilegiaba al México emergido, pero desatendía al México sumergido. En fin, muy legítimo el planteamiento de, por primera vez en mucho tiempo, primero los pobres, es urgente, es imprescindible, etcétera. Pero esta premisa partía de dos circunstancias o dos objetivos. Por un lado, no solo ampliar el pastel, porque realmente López Obrador creía que a partir de la segunda mitad de su sexenio estaría creciendo la economía al 4, 5, 6%. Es decir, no solo ampliar el pastel, sino esencialmente distribuirlo mejor, porque había sido mal distribuido. El tema es que la pandemia cambia toda la ecuación, en la medida en que el pastel no solo no va a crecer, sino se va a hacer más chico. En esa alegoría, si el presidente realmente logra repartir mejor el pastel, pero de un pastel mucho más chico, la paradoja es que al final del sexenio, la gente más necesitada, más desprotegida, podría acabar con la misma porción que le tocaba o incluso una menor, aunque su porcentaje de su pedazo de pastel proporcionalmente fuese mayor, pero de un pastel, insisto, más pequeño. Y esto es la verdadera tragedia para un proyecto tan ambicioso de cambio como se lo ha planteado el presidente. Esto tiene un subtema que me interesa mucho tu opinión, que es el presupuesto de la Secretaría de Hacienda, en donde vemos, en efecto, que los programas sociales siguen siendo importantes, pero también hay una insistencia sobre el tema de Pemex. Y los expertos hablan de que Pemex no es la mejor inversión en este momento. Mira, esto nos lleva a una polémica muy, muy similar a otras en el mundo que nos plantea López Obrador. Y él parte de una premisa, probablemente sea cierto con los números actuales. Pemex es probablemente la petrolera en el mundo más ineficiente, con mayor número de empleados para producir un barril, comparada sobre todo con las petroleras del primer mundo, Noruega en particular, Estados Unidos también, etc. Entonces, Pemex es ineficiente. Y la administración anterior, la de Peña Nieto, llegó a la conclusión de que lo mejor era reducir a Pemex a su mínima expresión y trasladar todo el tema de la actividad energética a particulares. López Obrador dice, no, Pemex es así de ineficiente porque la han construido así. Y la gran apuesta de él es una especie de salida hacia adelante. Es transformemos a Pemex y convirtámosla en una empresa eficiente, con mayor producción de barril, con un esquema sindical saneado, con inversión en tecnología que se abandonó. Es decir, dámonos esa tesis de que Pemex era ineficiente porque en realidad lo habían hecho ineficiente. Y la apuesta es muy ambiciosa. Se dice, no conviene refinar gasolinas, nos sale más barato comprarlas en el exterior. Pero otra vez la respuesta de López Obrador es, ¿y por qué a ellos sí les resulta más barato refinar la gasolina? Lo que hay que cambiar es la productividad en Pemex para que nos resulte también a nosotros más barato refinar la gasolina. Si fuese así, es una premisa correcta. La gran pregunta ¿es Pemex susceptible de ser eficientado a tal grado? La apuesta de López Obrador es que sí, y eso es lo que más le convendría al país porque nos daría autosuficiencia energética y una saludable circunstancias o condición de finanzas públicas. Pero es una apuesta de muy alto riesgo. Si no sale, habremos invertido en un sector muy ineficaz, dinero que se irá a un fondo perdido. Pero si resulta, en efecto, la posición de México habrá mejorado sustancialmente, haciéndonos autosuficientes
en temas energéticos. Muy bien, Jorge, tenemos que irnos a una pausa y regresamos contigo. He tenido como un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha ocasionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Sorno. Estoy hablando con Jorge Cepeda Patterson, que es columnista del diario El País y uno de los más importantes periodistas de este país. Hablamos de las columnas de Jorge Cepeda voy a preguntarte, Jorge, sobre otro tema que me interesa mucho. En una de las columnas dices que el caso Lozoya es tal vez mucho más profundo de lo que estamos viendo. Pero quiero conectar esta pregunta también con algo que ya no tocas en la columna porque es, digamos, de esta semana, que es el tema del juicio a los expresidentes y de la consulta popular. Entonces, abordemos estos dos temas, Lozoya y después la lucha anticorrupción que llegaría hasta los propios presidentes. Bueno, lo de Lozoya, en efecto, a mí me parece que es un hito, un parteaguas, no solo por el contenido puntual de la denuncia que hace Lozoya, que en sí misma ya es brutal, luego habrá que ver si tiene la documentación para mostrarlo, pero el solo hecho de involucrar a la cabeza del régimen, como es el caso de de Peña Nieto en su sexenio, o de Videgaray, que era prácticamente un vicepresidente en este país, rompe un mito. En sí mismo, como digo, esto puede generar un tema inédito, la posibilidad de poner en la silla, ahora de la acusación, al que ocupaba la silla presidencial, ¿no? Pero yo diría que incluso va más allá, Guillermo, en el sentido de que también sienta un precedente de que por vez primera un pez gordo es atrapado y la posibilidad de salir mejor librado o no tan peor librado deriva de sus revelaciones. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando se aprendía a un pez gordo, y hay gobernadores de estados, la propia Rosario, el Bester Gordillo en su momento, etcétera, cuando se atrapaba a uno de estos grandes personajes políticos, se entendía que la condición para obtener un resultado favorable, una condena tenue, era mantener su silencio. Una especie de código de omerta del tipo de la mafia, ¿no? Es decir, sales bien librado mientras mantengas el código de silencio. Eso venía operando siempre, incluso para gente como el Bester, que entraba ahí por lo que ella consideraba una venganza del presidente en turno, y no obstante, se tragaba sus palabras esperando que terminara un sexenio para poder salir. Siempre había sido así la historia. Por vez primera, se atrapa a un alto funcionario y se le dice, te conviene y saldrás mejor librado si involucras a tus superiores. ¿Esto qué significa? Que por vez primera podríamos terminar con la impunidad en este país a partir de que un tema de corrupción pueda limpiar hacia arriba lo que está involucrado. Más allá de cómo termine la historia final con Lozoya, que también se ve que es un bribón de 7 espuelas, y a ver qué tanto puede comprobar. Más allá de eso, creo que el precedente cambiará significativamente lo que pueda suceder de ahora en adelante, y no es poca cosa, ¿no? Eso con respecto a Lozoya. Ahora, lo que acaba de fallar la Corte, cambiando la pregunta pero aceptándola en esta consulta, yo lo que diría es,
en un país perfecto, todo esto es absolutamente innecesario. Esto de hacer una consulta para que entonces se asegure que el pueblo está de acuerdo en enjuiciar a los presidentes que hubieran cometido faltas. Obviamente suena esto surrealista en Alemania o en Dinamarca, es decir, la ley ya permite ir por un expresidente. No es que necesitamos el consenso del pueblo para cambiar la Constitución y poder enjuiciar a un presidente por los delitos que cometió. No, la ley ya lo permite. Bastaría que la Fiscalía dé entrada a las muchas denuncias que se han hecho a lo largo de los años sobre estos presidentes. Pero insisto, esto sería en un país perfecto. En la práctica, ¿qué ha sucedido, Guillermo? Que esas condenas, esas denuncias se han hecho a lo largo de estos años por los abusos, los excesos de estos ahora expresidentes. Y sin embargo, los tribunales, por una u otra razón, no han caminado en esa dirección. ¿Qué es lo que pretende López Obrador más allá de todo este esquema de imperfecciones? Es como generar el músculo político, es generar una presión de la opinión pública, en este caso él la llama pueblo, para que los tribunales se sientan contra la pared y hagan lo que tendrían que hacer en un país donde existiera el Estado de Derecho. Entonces, por un lado, podemos burlarnos de todo esta circo. Puesta en escena, sí. Puesta en escena, y en efecto es una puesta en escena, porque ya sabemos cuál va a ser el resultado de este sondeo, de esta consulta popular. Pero por otro lado, en términos de realpolitik, del mundo concreto, en efecto, es una manera de desatorar estas inercias a este elefante echado que se resiste a romper este mito de ir por un expresidente en este país. Cosa que incluso países como el nuestro en América Latina, el caso de Odebrecht, produjo ya detenciones de presidentes en países, y acá en otros países como el nuestro, y acá en cambio ese mito sigue sosteniéndose en estos círculos judiciales y en tribunales. Entonces es una jugada que alguien la puede ver pues como circense simplemente, y alguien la puede ver como una jugada de cálculo político muy hábil para desatorar algo que en la historia de México siempre ha estado atorado, ¿no? Jorge, tendríamos que tener un programa más largo. Te voy a plantear de una vez una pregunta y nos vamos a un corte. La tercera pregunta que te quiero plantear, y la contestas regresando, es la rebelión en la granja. Hay una enorme cantidad de insatisfacción, hay intelectuales, clases medias, la ultraderecha, la CNDH tomada, las feministas, etcétera, que ya están en pie de lucha en contra del presidente y de la transformación que significa, y quiero saber tu opinión sobre esto, pero vámonos a un corte, dejemos en suspenso y regresamos contigo. De uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. Me quiero morir, porque no me están temiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Pues en las moscas estamos de regreso. Hablo con Jorge Cepeda Patterson, periodista, columnista de El País. Y antes del corte le hice la pregunta acerca de la rebelión que ya tiene montada la 4T. Hay distintos sectores que ya se han manifestado con mucha voz al respecto. Jorge, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo creo que en el fondo se trata de la confrontación de dos cosmovisiones prácticamente.
Durante 30 años tratamos de construir un modelo de modernización de este país y en cierta manera se consiguió, pero lo que no nos fuimos dando cuenta es que se modernizaba la mitad de este país, incluso regionalmente el norte, pero no el sur, ya no hablemos socialmente, hasta llegar a un esquema totalmente disfuncional de dos realidades divorciadas. A ti y a mí nos ha ido razonablemente bien como buena parte de la clase media y hacia arriba, pero una enorme parte de la población no pudo enchufarse a un modelo que no le da nada, al grado de que 56% de la población trabaja en la economía informal, porque no por gusto, sino porque no cabe en la economía formal que estuvimos construyendo a lo largo de estos años. Por no hablar de un Estado de Derecho ausente, para ti, para mí, la ley es una cosa, para un campesino es absolutamente otra cosa. López Obrador representa las reivindicaciones de toda esta realidad, para las cuales derechos humanos suena casi como una utopía, cuando en realidad no le alcanza para la canasta básica o vive al día literalmente, ¿no? Entonces, por supuesto que este proyecto tan ambicioso de López Obrador de ahora regresemos y volteemos hacia estas reivindicaciones, deja de lado muchas de las necesidades y objetivos y reclamos de los segmentos que nos encontrábamos en este otro proyecto de modernización, de temas de género, de nuevos derechos humanos, asuntos verdes y ecológicos, etcétera, etcétera, para los cuales López Obrador no necesariamente dice que no, simplemente dice sí, pero no son prioridad. Muchísimo antes que eso va este otro tema. Y lo que encontramos, insisto, son dos cosmovisiones. Es decir, hay muchas razones para que la clase media esté molesta con esta manta estrecha que empieza a recorrerse y comienza a destapar a muchos segmentos vinculados a esta economía, a este modelo de modernización, en aras de tapar a zonas totalmente desprotegidas. Incluso la reacción de López Obrador frente a la crisis de la pandemia tiene que ver con eso. Es decir, canalicemos más recursos a las zonas desprotegidas y todos los demás han sentido que un abandono de parte de su presidente, porque en el fondo López Obrador es primero y antes que nada presidente de ese segmento que él representa. Yo terminaría diciendo esto, que hay una oposición enojada, pero su papel va a ser simplemente el de destruir, de construir las propuestas de López Obrador, mostrar los vicios, excesos, defectos de López Obrador, pero no va a tener una viabilidad real, no va a tener una legitimidad política esta oposición, en tanto no pueda responder al déficit que se construyó durante tantos años. Es decir, ¿qué responde el PAN o el PRI frente a esta reivindicación de desigualdad social, pobreza, abandono regional del sureste, economía informal? Mientras no construyas un tema de justicia social, porque ahora hay mayorías muy exasperadas, y en cierta manera, si no hubiera un López Obrador, habría que construirlo, Guillermo. Y yo pensaría que estas oposiciones que creen que el obstáculo es un líder y que hay que quitar este líder obcecado, obstinado, terco, ignorante, etcétera, y que si lo quitamos se resuelve, no se han dado cuenta que en realidad el peligro para México no es López Obrador, sino la enorme irritación de más del 50% de la población que está harta y que si no se le atiende de una manera u otra, el peligro de inestabilidad en este país es infinitamente mayor que algo que se llama López Obrador. Claro, lo dices en una de las columnas también. Por último, Jorge, esto es un asunto, digamos, en el que estamos metidos en este momento, que es el arreglo de Morena, un partido que hizo el propio presidente, que echó a andar, pero que se osificó durante algún tiempo y que fue el propio INE el que comenzó a sacudir las aguas, y ahora estamos en medio de un proceso
que puede definir también las elecciones intermedias y la presidencial si es que no acaba bien. ¿Qué crees que es lo que debería de pasar dentro de Morena? Bueno, un poco, en efecto, asumir mayor responsabilidad frente a la alternativa política que representan en este momento en el país. Y por desgracia, estamos comprobando que lo que hay en Morena es todos los vicios de esa vieja clase política. Hace recordar incluso mucho un priismo de viejo tufo, en donde cada fracción está dispuesta a destruir a la que tiene enfrente con tal de ganar una pequeña posición sin darse cuenta de lo que destruyen, que es de mucho mayor valor. En beneficio de López Obrador habría que decir que, a diferencia del viejo priismo, aquí no hay un primer lector, que sería el presidente, dueño del partido, capaz de imponer la disciplina y su voluntad a todas las partes, a todos los protagonistas. Pero entonces se conjugan el peor de los dos mundos, es decir, los viejos hábitos, pero sin el árbitro mayor que da un manotazo y pone a todos en paz, porque López Obrador, por alguna razón, no quiere asumir ese papel. Entonces sí estamos viendo un espectáculo lamentable de tribus canibalescas destrozándose unos a otros. El propio presidente ha hecho un llamado de atención a entender la responsabilidad política que tiene este partido. Y no obstante, Guillermo, habría que decir, retomando el comentario que acabo de hacer, que mientras el PRI y el PAN no se reconstruyan de cara a estas nuevas reivindicaciones sociales que han aflorado con Morena y con López Obrador, insisto, con todos sus defectos, Morena seguirá siendo la única alternativa para la mitad o más de la población que siente que serán banderas bastante deslavadas y penosas, etcétera, pero son las únicas banderas que los pueden representar. Y esto también hay que aquilatarlo. Pero en fin, nadie puede estar contento con el espectáculo lamentable que están dando Morena y sus tribus en este momento. Como dice López Obrador, hay mucho pueblo y muy poco partido. Claro. Jorge, te juro que tengo aquí como 6 preguntas que ya no te hice, pero ya se nos terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada por Zoom y de verdad muchas gracias por tus columnas en El País, que siempre son provocadoras, son iluminadoras, nos hacen ver siempre un punto de vista original y te mandamos un abrazo. Ha sido un placer para mí, Guillermo. Un abrazo de regreso. Un saludo a todo el auditorio. Hasta luego. Muy bien. Y nosotros nos vemos aquí el próximo sábado a las 6:30 en Por si las moscas.